lo que queda como un asunto medular en este relato del nacimiento de Juan el Bautista es que la gracia de Dios está presente y lo confirmamos por la mañana. Es la gracia, la misericordia de Dios y la que está mostrándose de forma especial a esta pareja, a Elizabeth y a Zacarías. Este hecho del nacimiento de Juan pasó no desapercibido. Usted recuerda, fue un hecho que dio comienzo a la historia redentora de la salvación, que es el que confirmábamos o señalábamos en un principio. Pero lo que yo quiero señalar es que, como leemos en el versículo, por favor, si usted me sigue, en el verso 59, hubo un conflicto aquí. El verso 59 nos dice que al octavo día vinieron a circuncidar. Ahora yo quiero señalarle que hay un conflicto aquí. El conflicto fue ponerle el nombre ¿a quién? Al niño. Dice el 59, octavo día después del nacimiento del bebé, fueron a circuncidar al niño. Ahora me detengo aquí. La circuncisión, requisito indispensable para todo hijo varón, ¿de dónde? De la nación judía. Todo varón, todo niño tenía que circuncidarse y hacerlo hasta ¿a qué día, hermanos? Al octavo día. ¿Esto dónde nace, hermanos? En el pacto que le conocemos como el pacto abrámico o el pacto con Abraham, en Génesis capítulo 17, del verso 9 al verso 14, se narra la instrucción de parte de Dios para que le hicieran la circuncisión. ¿A quién le hicieron la circuncisión, hermanos? ¿A quién? A Isaac, ¿verdad? Su hijo, que por cierto también fue anunciado de forma divina o especial, ¿no? Y tampoco se le dio la opción de ponerle algún nombre, ¿no? Le dijeron, tiene que llamarse como Isaac. Bueno, entonces, era un requisito, y en Levítico viene toda la instrucción de la circuncisión. Dios ordena la circuncisión, y yo quiero solamente darle 3 razones del por qué la circuncisión traía, o por qué fue instruida por parte de Dios. La primera razón, por asuntos de salud médica. Ahorita no hay un médico con nosotros, me hubiera gustado que pudiera señalar esto, pero creo que en alguna ocasión René ya lo había dicho. El que un niño sea circuncidado trae beneficios. En la antigüedad, en ese tiempo, hermanos, había investigación médica como la de ahora, hermanos, no había. ¿Había conocimiento de las bacterias? No. Y usted sabe que las bacterias se transmiten, ¿cierto o no, hermanos? Se transmiten y se transmiten de forma fácil. Ahora, en la antigüedad tampoco había las normas. Los hebreos andaban con cubrebocas, seguramente, ¿sí? Y traían sus toallas de gel antibacterial, ¿o sí? No, hermanos. No había tantas reglas higiénicas. Creo que de las naciones más higiénicas, ¿saben quiénes eran? Los judíos. Se les ordenaba lavarse, ¿qué, hermanos? Lavarse las manos. Dejar los zapatos antes de qué? De entrar, sobre todo cuando iban a qué, hermanos? A comer. Y sobre todo porque ellos comían casi al borde de qué, hermanos? Del suelo. Pero eran cuidadosos. Dios había dado instrucciones. Sus muertos, hermanos, los dejaban al aire libre. ¿Eran qué, hermanos? Enterrados. Se les daba instrucciones de no acercarse a animales, ¿qué, hermanos? Muertos. Entonces sí había muchas reglas higiénicas, pero no había tanto cuidado como lo vivimos el día de hoy, ¿sí? No había jabones, no había líquidos que pudieran cuidar esto. Entonces el Señor, nuestro Dios, ordena la circuncisión
por un asunto de salud, como una norma de higiene, previniendo infecciones, ¿sí? Y obviamente las infecciones, si hoy se transmiten fácilmente, antes mucho más. ¿Me explico? El quitar, ¿qué era la circuncisión, hermanos? Quitar un pedacito de piel, ¿cierto o no? Una piel exterior, ¿sí? Entonces, el asunto de la circuncisión disminuía las infecciones. Y no solamente eso, sino que también traía un beneficio a las mujeres, ¿sí? A las mujeres judías. Históricamente las mujeres judías tenían menores índices de cáncer. ¿Qué cáncer? A lo mejor usted no lo sabe, pero el cáncer cervical, cervicouterino, se evita con la circuncisión. Mire. Y bueno, no solamente la circuncisión previene de este cáncer, sino de otro tipo de enfermedades también. La circuncisión entonces era, por lo tanto, una de las muchas regulaciones higiénicas que Dios había provisto para proteger y perpetuar a su, ¿qué, hermanos? A su pueblo. Muchas naciones se exponían a más enfermedades e infecciones por no tener este tipo de cuidados y esas reglas higiénicas que Dios sí puso para su pueblo. Ahora, segunda razón de el por qué existía la circuncisión. Bueno, era una señal. Todo pacto tuvo una señal. El pacto con Noé, ¿cuál fue la señal? El arco iris. El pacto con Abraham, la circuncisión. El nuevo pacto, el pan y qué? El jugo de la vid, ¿sí? El vino. Esta señal era la señal del pacto. Génesis 17:10. Y también, obviamente, era una señal de identidad nacional. En ese tiempo no había playeras que distinguieran a los países. Una distinción nacional, ¿cuál era, hermanos? La circuncisión. ¿Sí? Y por último, hermanos, otra razón del por qué Dios ordena la circuncisión es porque se constituyó como una lección espiritual. Repito, una lección espiritual. ¿Por qué? Porque la circuncisión ilustra, dibuja la necesidad que tenemos los seres humanos, que tiene el hombre, de limpiarse. ¿Me explico? Eso es lo que se hacía. Un asunto de limpieza, limpiarnos de toda depravación del pecado. Y sobre todo, hermanos, porque este pecado es algo que se transmite como una infección. El pecado es algo que usted y yo contagiamos. Un padre miente, un padre hace tal cosa, y ¿qué hacen los hijos? Imitan lo que ven de sus padres. Por eso era importante cortar. ¿La circuncisión implica un corte o no, hermanos? Sí. Era cortar ese pedazo que simbolizaba el pecado. Entonces era una ilustración espiritual de no transmitir el pecado a las generaciones venideras en un acto de procreación. La cirugía de la circuncisión, por lo general, la realizaba. ¿Usted quién cree que hacía la circuncisión? ¿El papá o la mamá? El papá realizaba la circuncisión. O alguna otra persona designada, ¿verdad? Pero generalmente era el padre. Y solo en una ocasión, lo vemos en la Biblia, lo realizó una mujer. ¿Quién cree que lo hizo, hermanos? La esposa de Moisés, Séfora. ¿Por qué, hermanos? Porque Moisés se fue solo a un pueblo no judío. Y Moisés finalmente se había criado más con quién, con los egipcios, que con quién, que con los judíos.
pero sabía que tenía que ser circuncidado su hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Gerson. Y Séfora circuncidó a Gerson. Esto está ahí en Éxodo 4, versículo 25. Ahora, según la tradición judía, la tradición judía que fue posterior a la Biblia, tenía que haber por lo menos 10 personas como testigos del hecho de la circuncisión. Esto de ser necesario, podrían estas personas dar fe de que se había realizado el cumplimiento del pacto o de la ordenanza que para los judíos era muy importante, ¿sí? Esta costumbre de poner nombre al niño al octavo día, como lo estamos viendo aquí, o sea, al día de la circuncisión, habían pasado 8 días y había que circuncidarlo y había que ponerle ¿qué? Nombre al pequeño. Yo quiero decirle que esto no está en el Antiguo Testamento. O sea, no hay una instrucción donde se diga que al niño hay que ponerle el nombre el día de la circuncisión. No, pero sí podemos ver o tener algunos datos de por qué lo hicieron así. En el siglo I, después de Cristo, se hizo una práctica común. Y quizás se basó en la tradición de que a Moisés le pusieron el nombre y lo circuncidaron a él al octavo día de haber nacido. Y Abraham, hermanos, recibió su nombre el día que fue circuncidado, en Génesis 17. Y los que se reunieron, bueno, no Abraham, a Isaac, perdón, se le dio el nombre, pero los que se reunieron en ese momento para presenciar la circuncisión de Juan, el hijo de Elizabeth, ¿qué pasó? Llegaron y empezaron a ¿qué? A dar opinión de cómo ponerle al niño. ¿Sí? Es más, no solo eso, sino que unos ya le habían llamado ¿cómo? Zacarías. ¿Sí? Ya sabe que nunca falta los que les encanta meterse como que lo que... ¿Sí? Sí sabe de eso, ¿no? ¿No? Pues yo le pongo como su papito, ¿no? Ramoncito, ¿no? A ver, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿No? Entonces, a ver, aquí tengamos cuidado. Para los judíos, voy a señalar esto, no era extraño que la gente opinara acerca del nombre, o sea, no, era común, la gente se reunía, iba a ver al niño, lo circuncidaban, y era normal que la gente pues siempre opine, porque a la gente siempre le gusta que pues, estar hablando y opinando y diciendo, ¿no? Ay, se parece mucho a su papá. Yo a veces me sorprendo, ¿no? Porque dices, es que está igualito, pero si apenas tiene 8 días el niño, ya usted le ve cara. Bueno, a lo mejor son muy buenos, yo la verdad no tengo esa facilidad. Pero está igualito que su mamá, ¿no? Y se ríe como ella. Bueno, no era extraño que le pusiera. Hay un ejemplo, vamos a Ruth, por favor, acompáñame a Ruth, capítulo 4, verso 17. Ruth, capítulo 4. Si usted lo tiene ahí, me espera un momento para yo darle lectura. Ruth, repito, el capítulo es el 4, ¿sí? Y voy a leer, dice el versículo 13, vos pues tomó a Ruth, versículo 13, y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando, escuche bien, Noemí el hijo le puso en su regazo y fue su aya.
Y verso 17, y le dieron nombre las vecinas a... ¿Ya vio? Le dieron nombre ¿quiénes? Las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron, ¿cómo, hermanos? Obed. Esto es, padre de Isaí, padre de ¿quién? ¿Los papás le pusieron el nombre? No. ¿Ya ve cómo sí pasaba, hermanos? Ya me imagino que la vecina, don mexicano, alguien le esté poniendo el nombre al nieto, imagínense, pero así pasó, ¿eh? Las vecinas le pusieron el nombre a Obed, que fue el abuelo de ¿quién? De David, del rey David. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos este ejemplo, la gente participaba y opinaba acerca de esto. Yo seguramente creo que escucharon el nombre y Boaz y Ruth dijeron, vamos a ponerle así, ¿no? O sea, no creo que haya sido por imposición de las vecinas. Luego la gente nos sugiere algunos nombres y dice, pues me gusta ese nombre y vale, se vale, ¿no? Bueno, obviamente, a fin de honrar al sacerdote fiel que era Zacarías, ¿no? ¿Era así o un sacerdote o no? Era un sacerdote, un hombre fiel a Dios, que había obviamente soportado sufrimiento y tristeza porque su mujer, su esposa Elizabeth, era, ¿qué, hermanos? Estéril y no tenía hijos. Llamaban al niño con el nombre de su padre. ¿Cómo, hermanos? Zacarías. Bueno, dijeron, bueno, pues tanto tiempo este pobre hombre, este anciano, pues vamos a ponerle al niño ¿cómo? Pues Zacarías. Llamar a los hijos primogénitos igual que sus padres no era algo extraño. Sin embargo, ¿sabe qué era más común? Como muchos aquí en México, le ponían el nombre no del padre, sino del ¿qué? Del abuelo. Así sucedía también en los judíos. Y ahí están los nombres de los abuelos en los pequeños, ¿no? Eso sucedía y era algo muy común en los judíos. Ahora, en la cultura judía, yo quiero también señalar que los nombres eran descriptivos. Por eso no se les ponía nombre el primer día, ni el segundo día. Dejaban pasar algunos días. No era una regla al octavo día. Pero lo que sí quiero decir es que no se les ponía el nombre de manera inmediata. ¿Y cómo es esto, hermanos? Bueno, lo que sí podemos ver es que hay ejemplos de esto. El nombre jugaba un papel importante en su descripción, ¿sí? En ocasiones reflejaban características físicas de una persona. Esaú. Esaú, ¿qué significa Esaú? No, velludo. Y luego, hermanos, nacen niños así o no. Ay, este no es mi hijo, ¿no? Nació todo peludito. Ya cuando crecen se les va cayendo. Pero hay niños que nacen muy velludos. Y otros, bueno, que ya se quedaron así, ¿verdad? Pero efectivamente, niños velludos. Y a Esaú le pusieron velludo, ¿por qué? Por cómo nació. Y no solamente a Esaú, tenemos el ejemplo de Jacob. Jacob, ¿qué significa, hermanos? El que agarra, ¿qué? El talón. ¿Hizo eso Jacob o no, hermanos? Sí. Se agarró del piecito de su hermano. Y por eso también le pusieron, que también tiene esa otra significado que mi hermana Ruth dijo, usurpador, ¿no? Pero bueno, así fue. Entonces otros nombres expresaban la alegría de los padres, como Saúl y Samuel. ¿Sabe qué significa, hermanos, Saúl? ¿O qué significa Samuel? Solicitados, deseados. Y es cierto, hermanos, muchos padres, a veces siento que más los abuelos andan deseando los hijos, los nietos, ¿verdad?, que los propios hijos. Saúl y Samuel significan deseado, ¿sí? Entonces, el punto es que los nombres tienen tanto a veces un significado de descripción física, en algunos otros casos, como lo vemos, describen la alegría, los sentimientos, la emoción que sienten sus padres o la familia, como
como el caso que le dije, Saúl y Samuel. Otros, como Elías. ¿Qué significa Elías? ¿Alguien sabe qué significa Elías, hermanos? Jehová es Dios. Reflejan la fe de los padres. Jehová es Dios. Eso significa, Elías es un nombre hermoso. Elías. Sin embargo, la buena intención de ponerle el nombre del padre provocó una reacción inmediata y contundente de su madre, Elizabeth, ¿cierto o no? Versículo 60. ¿Qué dice el versículo 60? Termino con esto, hermanos. ¿Qué dice el texto? Vea usted, por favor, me sigue con su vista. Dice, pero respondiendo, y voy a sumar aquí, inmediatamente su madre, Elizabeth, dijo que, la palabra griega que está en nuestras Biblias, hermanos, es ouchi. Ouchi no significa no nada más. Ouchi es la palabra que aquí se pone como no, pero en realidad es una forma enfática y reforzada del adverbio negativo, ou. Ouchi o u. Esto puede traducirse como en absoluto, como de ningún modo, o en nuestro léxico común como mexicanos, ni lo piensen. ¿Me explico? Por favor, ni se les ocurra, ni lo intenten. ¿Sí? En lugar de ponerle el nombre de su padre, Elizabeth insistió con firmeza llamarle como Ioannes en el griego. Esto es que Juan. Ioannes en el griego. Tal como lo dijo el ángel Gabriel. ¿Sí? Se lo había dicho a Zacarías ya. En el versículo 13 ahí le dijo, y su nombre será como Juan. Su nombre entonces no estaba a discusión de los asistentes, ni de las vecinas, ni de los que fueran. Rápidamente Elizabeth dijo, su nombre será Juan. No empiecen a opinar casi, ¿no? ¿Sí? La razón de que el nombre del niño no era negociable se debía a que Dios mismo, como lo había hecho con Isaac, como lo hizo con Isaías, como lo hizo con los hijos de Oseas, y que en poco tiempo harían también en el caso de Jesús, el nombre, ¿quién lo había escogido, hermanos? Dios. Dios mismo había escogido el nombre para este niño. Ioannes Juan es la forma griega, el nombre hebreo, Jehohananán, que significa Dios es. ¿Sabe qué significa Juan? Dios es misericordioso. Eso significa Juan. No lo sabía, ¿verdad? Y eso que en México, ¿cuántos Juanes hay? ¿No? Abundan. Dios es misericordioso. Y qué bueno que abundan, porque eso significa que Dios es muy misericordioso. ¿Sí? Y así es, efectivamente. El nombre entonces refleja la misericordia. Pero sobre todo, hermano, voy a terminar, muestra la misericordiosa salvación de Dios, en que Juan sería o figuraría de manera destacada como el precursor de quién, hermanos, del Mesías prometido. Los nombres de sus padres también revelan aspectos del plan de salvación. Voy a terminar con esto. Zacarías, ¿qué significa? Zacarías, Dios recuerda. Fíjense. Dios. No, pero esto lo pueden encontrar en cualquier lado. Zacarías es Dios recuerda. Es decir, Él es fiel a sus promesas. Recuerda lo que ha prometido a sus hijos. Mientras que Elizabeth, ¿sabe qué significa? Mi Dios ha jurado. Mi Dios ha jurado. Es decir, nuevamente Dios hace juramento y Dios cumple lo que, hermanos, lo que promete. ¿Sí? En otras palabras, Él es el único absolutamente confiable que podemos decir. Con eso concluyo, hermanos, que usted se lleve esto como para su tarde, su noche. Dios recuerda sus promesas, Dios ha hecho juramento y Dios prometió estar con nosotros, ¿qué, hermanos? Todos los
todo el tiempo. Y uno de los textos que en la semana escogimos, o bueno, tomamos, hermanos, está en Nehemías. Usted sabe ese momento donde Nehemías tenía que presentarse delante de quién, hermanos. Nehemías era el copero, ¿de quién, hermanos? Del rey. Y vio que su nación estaba, ¿qué, hermanos? Destruida. Y tenía que ir como aquella mujer que tuvo que enfrentarse. Vimos esa historia la semana pasada. Esther, ¿se acuerda usted? Que tuvo que enfrentar y puso su vida en qué, hermanos, en riesgo. Y de la misma manera Nehemías va pidiéndole a Dios la bendición para que pueda escucharlo. Y yo quiero decirle, hermanos, ese es un texto que dice, Dios no se olvida de su pueblo. Juan llegó como esa muestra de la misericordiosa salvación que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Es tiempo, hermanos, entonces de extender esta gran misericordia a muchas personas. Usted tiene que compartir. Hoy yo compartía y le decía a una persona, le escribía, porque me decía, es que no sé cómo compartir de Dios. Y le dije, no tienes que hacer gran cosa. La gente en su corazón tiene un gran vacío, ¿cierto, no, hermanos? Y lo único que tienes que hacer es compartir una palabra un texto de la palabra de Dios. Porque tus palabras, tú no tienes nada que pueda llenar su corazón. Pero la palabra de Dios no vuelve vacía y llena el vacío de nosotros. Hermano, usted tiene que compartir ese Dios que es misericordioso, ese Dios que se acuerda, ese Dios que tiene presente a su pueblo, ese Dios que ha hecho juramento y que sus promesas nunca son vanas. Él es el Dios de la misericordia, Él es el Dios que cumple las promesas, Él es el Dios de pacto, que ha hecho pacto con nosotros, con su pueblo, y seguirá siendo fiel a quienes, hermano, a sus hijos. Vamos a orar. Dios, creemos en tus promesas. Te damos gracias, Padre, porque nunca te olvidas de nosotros. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos por esta bendición de recordarnos que te haces presente, Señor, que así como Juan y su nacimiento fue algo que reafirmó la fe de aquellos que estaban quizá perdiendo el ánimo o estaban ya sumidos en la desolación, tú, Padre, en el momento perfecto llegas y traes consuelo y traes fortaleza. Gracias por tu palabra, gracias por tu consuelo, gracias por tus promesas, gracias porque nos recuerdas que tú eres el Dios de misericordia. Que tu palabra nos fortalezca siempre. Anímanos y aliéntanos, Padre, para esta semana y llénanos de tu fuerza, Padre, y ayúdanos a compartir a otros ese Dios de misericordia y de su misericordiosa salvación.